Voy a explicar brevemente varios tipos de concentraciones de soluciones. En la situación problemática dice que se mezclan 15 gramos de una sal, que la sal se llama perclorato de calcio o clorato 7 de calcio 2, con 75 gramos de agua. Y la densidad de la solución es 1,2 gramos por mililitro. Y hay que ir calculando las concentraciones en porcentaje más en masa, más en volumen, molar normal, y voy a explicar cómo se calcula una fracción molar del soluto, que termino después también calculando la fracción molar del solvente. Entonces, en una primera instancia, tenemos que saber que la solución es una mezcla de sustancias, y en este caso el soluto sería la sal y el solvente sería el agua. Entonces, si sumamos la cantidad de gramos de la sal con la cantidad de gramos del agua, tenemos la masa de la solución, que son 90 gramos de mezcla. Esa sería la masa de la solución. Entonces, primera situación, calcular la concentración masa en masa. Cuando nos pide la concentración masa en masa, la primera letra de cualquier concentración porcentual se refiere al soluto y la segunda a la solución. La M viene de masa, entonces nos está preguntando cuántos gramos de soluto hay en 100 gramos de solución, y entonces hacemos una relación. En los gramos de la solución que calculamos, que son 90, la cantidad de soluto que tenemos son 15. En 100 gramos de solución, ¿cuánto soluto tenemos? Y ahí tenemos la respuesta de la concentración de la solución en porcentaje masa en masa, que serían 16,66 o 0,67 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Segunda situación, concentración en porcentaje pero masa en volumen. Lo resolví de dos maneras diferentes. Primera manera, la densidad de la solución es la relación de lo que pesa en una balanza la solución, de la cantidad de gramos, en función del espacio que ocupa, expresado en mililitros o en centímetro cúbico, o sea, el volumen, relación de masa y volumen. Todo de la solución, acá hablamos de la mezcla. Entonces, si la densidad la tenemos de datos y la masa también, que son los 90 gramos, podemos calcular el volumen. El volumen pasaría multiplicando la densidad y como queremos calcular el volumen, la densidad pasaría dividiendo. Entonces reemplazo valores y calculo que el volumen de la solución, que corresponde a los 90 gramos, son 75 mililitros. Si queremos calcular por ciento masa en volumen, queremos saber cuántos gramos de soluto hay en 100 mililitros de solución. Por lo tanto, si en 75 mililitros de solución, que es lo que corresponde a los 90 gramos, es la equivalencia, tenemos 15 gramos de soluto, en 100 mililitros, ¿cuánto soluto tenemos? Y ahí tenemos la concentración por ciento masa en volumen. Otra manera de hacerlo es, teniendo la concentración en porcentaje masa en masa, si lo multiplico por la densidad de la solución, que la densidad de la solución es la relación de la masa con el volumen, es como que a esta masa que está acá, de la solución, la que está abajo, la voy a reemplazar con volumen. Entonces yo abajo lo expliqué, o sea, agarro la concentración por ciento masa en masa, es una relación de gramos de soluto en gramos de solución. La multiplico por la densidad de la solución y estoy cambiando los gramos por mililitro de solución. Entonces directamente nos da 20% masa en volumen sin hacer todo esto de acá. Pero es lo mismo. Tercer tipo de concentración. Nos pide la concentración molar. ¿Qué significa concentración molar? Los moles del soluto que hay en un litro de solución. Y un litro de solución es lo mismo que 1000 mililitros. Entonces, el ejercicio nunca nos habló de moles. Por lo tanto, vamos a ir a la tabla periódica y vamos a calcular la masa molar de la sal. Buscamos la cantidad de gramos por mol que tiene el calcio, que son 40,08, la masa del cloro en la tabla, 35,45,
y la masa del oxígeno 16. Entonces hacemos 16 por 4 más 35,45, todo multiplicado por 2 y le sumamos la masa del calcio. Obtenemos una masa molar de 238,98 gramos por mol. Si esos gramos pertenecen a un mol, los gramos iniciales que hay en el ejercicio, que son 15 gramos de la sal, que sería el soluto, ¿cuántos moles son? Esos moles, que es lo equivalente a 15 gramos, estaban en 75 mililitros de solución. En 1000 mililitros, ¿cuántos moles tenemos? Y ahí tenemos la concentración molar, que son los moles de la sal, que sería el soluto, en 1 litro de solución, que es lo mismo que 1000 mililitros. En la cuarta consigna les pido la concentración normal. La concentración normal significa la cantidad de equivalentes de soluto que hay en 1 litro de solución. Hablar de equivalentes tiene que ver con la cantidad de moles de electrones que hubo en juego en esa reacción química. Eso se entiende cuando uno analiza ecuaciones redox, que yo lo explico acá con un ejemplo, que el equivalente correspondiente a cada sustancia tiene que ver con los moles de los electrones transferidos en una reacción. Porque las sustancias, por ejemplo, cuando se reducen, que disminuyen su estado de oxidación, están ganando electrones. Por ejemplo, si tenemos cobre más 2, si gana 2 electrones, se reduce a cobre 0. Entonces, cada 1 mol de cobre, acá el cobre sólido, hay en juego 2 equivalentes, porque son 2 moles de electrones. Pero como este análisis es medio complejo, porque hay que comprender ecuaciones redox, lo que yo siempre digo es que analicen la cantidad de cargas o positivas o negativas que hay en la sustancia. Y acá hago hincapié a los tipos de sustancia. Si estamos hablando de un ácido, justo en 1 mol de ácido hay tantos equivalentes, o sea, tantas cargas como hidrógenos haya, porque el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1. Entonces, si acá abajo hay un 1, cada 1 mol de ese ácido hay una sola carga positiva, o sea, un protón, o sea, un equivalente. Y si acá hay un 2, hay 2 equivalentes, si hay un 3, hay 3 equivalentes, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de equivalentes de un ácido corresponde a la cantidad de protones que libera ese ácido cuando se disuelve en solución acuosa. Miren el ejemplo. Si tenemos ácido clorhídrico, tenemos un solo hidrógeno. Entonces, en 1 mol hay un equivalente. Si tenemos ácido sulfúrico, hay 2 hidrógenos. Entonces, en 1 mol hay 2 equivalentes. Cuando hablamos de hidróxidos, los hidróxidos son soluciones que tienen el grupo oxidrilo y cuando se disuelven en agua, esta molécula se disocia acá, se libera el catión metálico y el anión oxidrilo, y cada 1 mol de oxidrilo hay tantos equivalentes, o sea, tantas cargas como grupos oxidrilos haya, porque el grupo oxidrilo tiene carga menos 1, o sea, todo este grupo gana un electrón. Entonces se termina cumpliendo que los equivalentes de un hidróxido corresponden a la cantidad de oxidrilos liberados. Ejemplo, si tenemos hidróxido de sodio, hay un solo grupo oxidrilo, en 1 mol hay un equivalente. Si tenemos hidróxido de magnesio, en 1 mol hay 2 equivalentes, ya sea porque el magnesio es más 2 o porque el oxidrilo, al ser menos 1 por 2, nos queda también menos 2. Cuando tenemos que analizar sales, donde no está ni el protón ni el grupo oxidrilo, sí o sí hay que tener en cuenta las cargas totales positivas o negativas. Entonces hay que ver qué carga tiene el catión y multiplicarla por la cantidad de cationes que haya. O qué carga tiene el anión y multiplicarla por la cantidad de aniones que haya. Una sal puede ser así binaria o puede ser un poco más compleja, ternaria. Entonces, en 1 mol de sal hay tantos equivalentes como cargas totales positivas o negativas haya. Miremos el ejemplo. Sal cloruro de potasio. El potasio tiene carga más 1, el cloro tiene carga menos 1. Por lo tanto, en 1 mol hay un equivalente. Cloruro de magnesio. El magnesio tiene carga más 2.
O si no, el cloro tiene carga -1, pero hay 2 cloros. Entonces 2 por 1 es 2. Cargas totales positivas 2, cargas totales negativas 2. En un mol hay 2 equivalentes. Si tenemos una sal un poco más compleja, como esta, sulfato de aluminio, fíjense que tenemos aluminio carga +3. Entonces, +3 por 2, +6. Y el sulfato termina siendo -2 al final por 3 -6. Entonces, en un mol hay 6 equivalentes. Esta consigna última, donde está la explicación de las sales, es lo que nosotros vamos a aplicar en el ejercicio problemático. Nosotros en la situación problemática teníamos de ejemplo esta sal, clorato 7 de calcio 2 o perclorato de calcio. Si nos fijamos, el calcio tiene carga +2, o sea, el catión, y todo esto que es el anión termina con una carga final -1, pero multiplicado por el 2, la carga total de los aniones es -2, cargas negativas totales. Entonces, en un mol de esta sal tenemos 2 equivalentes. ¿Cómo se puede resolver el ejercicio fácilmente? Si tenemos la concentración molar, la multiplicamos por la cantidad de equivalentes que hay por mol de la sustancia y obtenemos la concentración normal. Miremos el ejemplo. Tenemos 0,837 moles por litro, que era la concentración molar, la multiplicamos por 2, porque eran 2 equivalentes por mol de la sustancia, y nos da la concentración normal, 1,674. Normal quiere decir 1,674 equivalentes de soluto por litro de solución. O sea, esas cantidades de cargas van a estar dando vuelta en esa solución, debido a que el soluto es una sal con estos iones, ¿no? Catión y anión. Si nosotros queremos calcularla de otra manera, lo que podemos decir es aplicar el concepto de la cantidad de equivalentes por mol. Un mol sabemos que es 238,98 gramos, que es la masa molar. En ese mol teníamos 2 equivalentes por esta deducción de la cantidad de cargas. En los 15 gramos iniciales, ¿cuántos equivalentes tenemos? Esos equivalentes estaban en los 75 mililitros de solución que había inicialmente en el problema. En 1000 mililitros nos preguntamos cuántos equivalentes hay y ahí obtenemos la concentración normal. Y para finalizar estas explicaciones de concentraciones en soluciones, voy a explicar lo que es fracción molar. La fracción molar es una relación de moles que puede ser de soluto con los moles totales que hay presentes en la solución, o del solvente, si acá dice solvente, son los moles del solvente con los moles totales que hay en la solución. Si queremos calcular la fracción molar del soluto, ¿qué hacemos? A los moles del soluto los vamos a dividir con los moles del soluto más los moles del solvente. Entonces, moles del soluto iniciales eran 0,06277. Me faltan los moles del solvente. Como el agua tiene una masa molar de 18 gramos por mol, podemos calcular la cantidad de moles que corresponden a los 75 gramos de agua iniciales. Entonces ahí tenemos los moles del solvente. Fracción molar del soluto. A los moles del soluto los divido con los moles totales de soluto y solvente y nos da que la fracción molar del soluto es muy bajita, 0,015. La suma de la fracción molar del soluto con la del solvente es 1. Entonces, si queremos calcular indirectamente la fracción molar del solvente, hacemos 1 menos la fracción molar del soluto y nos da la fracción molar del solvente. O sea que cuando hablamos de fracciones molares siempre va a dar un número menor a 1 y la suma de la fracción molar del soluto y el solvente es 1. También lo que podríamos hacer es calcular la fracción molar del solvente haciendo esta misma relación, pero poniendo acá los moles del solvente, que son los del agua, dividido los moles totales, que es la suma de moles de soluto y moles de solvente. Y así se terminan las explicaciones de estos tipos de concentraciones de una solución.